¿Sabes cuál es el verdadero secreto del éxito? No es solo talento. No es solo esfuerzo. Es algo mucho más poderoso, la mentalidad inquebrantable. Desde que era un niño en Madeira, siempre soñé en grande. Nada en la vida es fácil. Nada te lo van a regalar. Y lo peor de todo es que cuando intentas alcanzar algo grande, cuando realmente quieres ser el mejor en lo que haces, van a intentar derribarte. ¿Cuántas veces has sentido que las críticas, el fracaso o incluso la opinión de los demás te han frenado? ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo por lo que alguien más dijo sobre ti? Yo lo viví. Desde que llegué al fútbol profesional, la gente hablaba. Es arrogante. No lo va a lograr. No es tan bueno como él cree. Las críticas, las burlas, las dudas de los demás. Sé exactamente cómo se siente. Pero escúchame bien, si quieres llegar lejos, si quieres convertirte en alguien que deja huella, tienes que aprender a hacer que nada ni nadie te afecte. Y hoy te voy a contar cómo lo hice yo. Cómo pasé de ser un niño con un sueño en una isla pequeña a convertirme en el mejor del mundo. Cómo transformé el odio en motivación. Y cómo tú puedes hacer lo mismo. Porque al final del día, hay dos tipos de personas. En los que se dejan vencer por las críticas. Y los que usan cada palabra en su contra como combustible para ganar. La pregunta es, ¿cuál de los dos vas a ser tú? La fuerza de la mentalidad. Yo quiero llevarte a un viaje a mis inicios, a esos días en los que todo era un sueño en una pequeña isla llamada Madeira. Cuando era niño, mi vida no se parecía a la de otros niños. No tenía riquezas ni lujos, pero sí tenía algo que hoy me define, mi mentalidad inquebrantable. Recuerdo con detalle aquellos días en los que, mientras otros jugaban sin preocupaciones, yo soñaba despierto con convertirme en el mejor futbolista del mundo. No tenía más recurso que mi pasión, mi determinación y una convicción interna de que, a pesar de las limitaciones materiales, podía alcanzar las estrellas. Crecer en Madeira me enseñó que la adversidad es un maestro severo pero justo. No había entrenadores con grandes recursos ni instalaciones de última generación. Lo único que me impulsaba era mi deseo ardiente de mejorar y superar cada obstáculo. Estudios recientes han demostrado que la resiliencia mental es un factor decisivo en el rendimiento de los atletas de alto nivel. Esa misma resiliencia fue mi compañera desde mis primeros pasos en el fútbol. Aprendí a canalizar la frustración, el desánimo y la falta de recursos en una fuerza interna que me impulsara a luchar cada día. Esa mentalidad se convirtió en mi escudo y mi espada. Cada vez que sentía que las circunstancias me empujaban a rendirme, recordaba que mi mente era mi mayor arma y que, si la fortalecía, podía vencer cualquier adversidad. Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Hubo momentos en los que, a pesar de mi convicción, casi cedí ante las dificultades. Recuerdo una etapa muy dura en la que parecía que el destino jugaba en mi contra. Las críticas de aquellos que dudaban de mí eran ensordecedoras, y el camino se volvía casi intransitable. Pero, en medio de esa oscuridad, descubrí que la clave estaba en mantenerme firme, en creer en mí mismo aun cuando todo parecía perdido. Era en esos momentos críticos que comprendí, la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Ese algo que casi me hizo rendirme se convirtió en el combustible que encendió mi fuego interior. Cada obstáculo, cada palabra hiriente y cada tropiezo se transformó en una lección vital que fortalecía mi espíritu y me impulsaba a seguir adelante. Desde pequeño supe que si quería triunfar, debía aprender a trabajar sin descanso. Mis entrenamientos en las canchas polvorientas de Madeira eran duros y exigentes, y la única forma de progresar era a través del sacrificio diario. Mi mentalidad se fue forjando en esos terrenos difíciles, donde el talento se complementaba con la tenacidad y el esfuerzo continuo. Mi historia es el testimonio de que la verdadera riqueza está en la convicción interna y en la capacidad de transformar cada dificultad en una oportunidad para crecer. Incluso en los momentos de mayor soledad y desesperación, cuando parecía que todo se desmoronaba, algo en mí seguía diciendo no te rindas. Esa voz interior era mi brújula, mi recordatorio constante de que tenía un propósito mayor. Mientras otros se conformaban con lo que la vida les daba, yo buscaba ir más allá, desafiando los límites impuestos por mi entorno y por las voces que me decían que no era suficiente. Puedo asegurarte que esa mentalidad no solo me ayudó a conquistar trofeos y récords, sino que también me enseñó una lección vital: la mente es la base de todo logro. No importa cuán talentoso seas o cuán arduamente trabajes, si no crees en ti mismo, nada de eso tendrá sentido. La resiliencia mental me permitió enfrentar las adversidades del deporte y de la vida con una determinación inquebrantable. Y es esa misma fuerza la que hoy quiero compartir contigo, porque sé que,
Al igual que yo, tú también puedes transformar tus debilidades en fortalezas. Durante esos primeros años, aprendí a ver cada dificultad como una oportunidad para crecer. Mientras otros se dejaban abatir por los fracasos, yo optaba por analizarlos, aprender de ellos y usarlos para forjarme en un mejor atleta y, sobre todo, en una persona más fuerte. La mentalidad es el cimiento sobre el cual se construyen todos los logros, y yo decidí que mi cimiento sería de acero. En cada entrenamiento, en cada partido, me repetía que la grandeza no se mide solo en goles o títulos, sino la capacidad de levantarse tras cada caída. Además, los datos y estudios que hoy respaldan la importancia de la resiliencia en el deporte me hacen recordar que lo que yo viví no fue casualidad, sino el resultado de cultivar una mentalidad fuerte y resiliente. Los científicos han demostrado que los atletas que poseen una mentalidad resiliente no solo son más capaces de superar las adversidades, sino que también tienen una mayor capacidad para aprender de ellas. Yo viví esa realidad en carne propia, y por ello puedo decir con convicción que la mentalidad es el verdadero motor del éxito. ¿Cómo manejar las críticas y el odio? Desde que di mis primeros pasos en el fútbol profesional y llegué al Manchester United, supe que la fama y el éxito iban a traer consigo una avalancha de opiniones, juicios y, sobre todo, críticas. Muchos decían que yo era arrogante, que jamás alcanzaría la cima y que mis ambiciones eran demasiado grandes para alguien como yo. Recuerdo claramente esos primeros días en Inglaterra, cuando cada entrevista, cada comentario en la prensa y cada mirada desde las gradas parecía tener un tono de desaprobación o escepticismo. El conflicto era evidente, la presión de cumplir con las expectativas de un club tan importante se combinaba con la voz interna de la duda, y a veces, la crítica externa se volvía abrumadora. Pero fue precisamente en esos momentos cuando aprendí una de las lecciones más valiosas de mi carrera. Entendí que las críticas, por más duras que fueran, no estaban destinadas a derribarme, sino a impulsarme a mejorar. Comprendí que aquellos que te critican no están por encima de ti. Simplemente son personas que, por miedo a arriesgarse y salir de su zona de confort, prefieren quedarse en la comodidad de juzgar a los que se atreven a soñar en grande. Recuerdo varias ocasiones en las que, tras un partido complicado o una mala jugada, los comentarios en mi contra parecían no tener fin. Pero en lugar de dejar que esas palabras se quedaran en mi mente, decidí transformarlas en el combustible que necesitaba para seguir adelante. Cada crítica se convirtió en una oportunidad para reflexionar, para entrenar más duro y para demostrar, no solo a los demás, sino a mí mismo, que era capaz de superar cualquier obstáculo. Me atrevo a decir que la mayoría de las personas que critican, lo hacen desde la comodidad de su propia mediocridad. Ellos no tienen el coraje ni la determinación para enfrentarse a sus propios miedos, y en lugar de trabajar en sí mismos, prefieren señalar a los demás. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi respuesta debía ser siempre la acción. Cada vez que escuchaba un no lo va a lograr o es demasiado arrogante, lo convertía en una razón más para esforzarme. Esa mentalidad me ayudó a transformar el odio en motivación, a convertir cada comentario negativo en una meta a superar. No fue un camino sencillo. Hubo días en los que la presión era tan intensa que casi me hace dudar de mi capacidad. Pero aprendí algo fundamental: la crítica externa es irrelevante si tú sabes quién eres y hacia dónde quieres llegar. Decidí que nunca permitiría que la opinión de otros definiera mi valor. Y así, cada vez que me sentía herido por palabras negativas, recordaba que mi único compromiso era conmigo mismo y con mis sueños. Puedo compartirte una experiencia que marcó un antes y un después en mi forma de ver las críticas. Durante una temporada especialmente complicada, después de una serie de partidos en los que no logré estar a la altura de las expectativas, los medios y los aficionados me bombardearon con críticas despiadadas. Aquella presión era tan intensa que en un primer momento, me vi tentado a ceder, a dejar que esas voces me inundaran. Pero en el fondo, sabía que ceder significaba abandonar el camino que tanto había trabajado para recorrer. Esa noche, mientras reflexionaba solo en mi habitación, comprendí que cada palabra negativa era simplemente una señal de que estaba en el camino correcto, porque solo aquellos que se atreven a desafiar lo establecido pueden generar tanto rechazo. La disciplina y la persistencia. La disciplina y la persistencia han sido, sin lugar a dudas, las piedras angulares de mi carrera. Desde que era un niño, supe que el camino hacia la grandeza no estaría pavimentado con facilidades, sino con sacrificios diarios y esfuerzos inquebrantables. Mientras otros dormían o se rendían ante el primer signo de dificultad, yo elegía la constancia, la práctica y, sobre todo, la determinación de mejorar cada día. Recuerdo las interminables sesiones de entrenamiento en las que, mientras el mundo descansaba, yo estaba en la cancha perfeccionando cada movimiento. Esa rutina, que muchos habrían considerado excesiva, fue la que me permitió descubrir el verdadero significado de la dedicación.
La disciplina no es solo una cuestión de seguir una rutina, es una forma de vida, una actitud ante los desafíos que te separa del resto. Cada entrenamiento, cada sacrificio y cada jornada dura me enseñaron que la persistencia es la clave para superar cualquier obstáculo. En numerosas ocasiones, me he preguntado a mí mismo, ¿estoy actuando como alguien que merece éxito? Esa pregunta se convirtió en mi mantra. Cada vez que sentía que la fatiga o la duda comenzaban a infiltrarse en mi mente, me recordaba que solo aquellos que se comprometen de lleno pueden aspirar a la cima. Mientras otros se quejaban de la rutina o buscaban excusas, yo me enfocaba en perfeccionar mis habilidades y en transformar mis debilidades en fortalezas. Esa es la verdadera disciplina, la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece conspirar en tu contra. La persistencia me enseñó a mirar más allá del presente y a enfocarme en el futuro. Hubo momentos en los que el cansancio era tan grande que cada paso en el campo se sentía como una batalla. Sin embargo, en esos momentos de agotamiento, encontraba la fuerza para continuar, recordando que cada minuto de esfuerzo acumulado me acercaba un poco más a mis metas. Aprendí que el éxito no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un compromiso diario y de la voluntad inquebrantable de seguir adelante a pesar de las adversidades. La disciplina también significa aprender a organizar tu tiempo y a priorizar lo que realmente importa. Desde mis primeros días, supe que para alcanzar la excelencia debía sacrificar muchas cosas. Horas de sueño, tiempo con la familia, incluso momentos de ocio. Pero cada sacrificio tuvo su recompensa, y esa recompensa no se mide solo en trofeos o reconocimientos, sino la satisfacción de saber que diste lo mejor de ti en cada instante. Esa es la verdadera esencia del éxito, la combinación perfecta de talento, trabajo duro y una disciplina implacable. Además, existen estudios que confirman que la disciplina es uno de los factores clave en el rendimiento deportivo de alto nivel. Los atletas que se comprometen a seguir rutinas estrictas y que se niegan a ceder ante la tentación de la comodidad son aquellos que logran alcanzar niveles extraordinarios de excelencia. Yo mismo he vivido esa realidad, y cada entrenamiento, cada sesión en el gimnasio y cada práctica en el campo me han enseñado que la perseverancia es lo que diferencia a los buenos de los grandes. En mis años de carrera, he aprendido que la disciplina y la persistencia no solo te ayudan a mejorar en el deporte, sino que también forjan el carácter. Te enseñan a valorar cada esfuerzo, a entender que cada caída es solo una oportunidad para levantarte con más fuerza. Mientras otros se quedan en la superficie, tú aprendes a profundizar en tu interior, a encontrar esa fuerza que te impulsa a seguir, incluso cuando parece que no queda nada. He tenido que enfrentar momentos en los que, a pesar de entrenar con intensidad, el resultado no era el esperado. Hubo ocasiones en las que la frustración amenazaba con derrotarme, pero fue precisamente en esos instantes cuando la persistencia marcó la diferencia. Cada fracaso se convirtió en una lección, cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Y es que la verdadera disciplina no se mide por los éxitos inmediatos, sino por la capacidad de mantener el rumbo a pesar de las adversidades. Quiero que sepas que, si deseas blindarte contra las dificultades de la vida, la clave está en preguntarte a diario, ¿estoy actuando como alguien que merece éxito? Esa simple pregunta te obligará a evaluar tus acciones, a identificar tus áreas de mejora y a comprometerte con un proceso de cambio constante. No se trata solo de entrenar el cuerpo, sino también de entrenar la mente y el espíritu. La disciplina es el puente que conecta tus sueños con la realidad, y la persistencia es la fuerza que te impulsa a cruzarlo, una y otra vez. ¿Cómo manejar el fracaso y los momentos difíciles? A lo largo de mi carrera, he vivido momentos que muchos considerarían desastrosos. He perdido finales importantes, he fallado penales decisivos, y en ocasiones, las lesiones parecían querer truncar mis sueños en el instante más inoportuno. Pero hoy estoy aquí para decirte algo fundamental. Cada fracaso, cada tropiezo y cada momento difícil son, en realidad, oportunidades disfrazadas de adversidad. Recuerdo con intensidad esos momentos oscuros en los que el peso de la responsabilidad y la presión eran tan grandes que parecía imposible seguir adelante. Hubo partidos en los que, a pesar de dar lo mejor de mí, el resultado fue adverso, momentos en los que el sueño de levantar un trofeo se desvanecía en medio de las lágrimas y la frustración. Pero en lugar de permitir que esos episodios definieran mi destino, aprendí a verlos desde otra perspectiva, como el inicio de una transformación personal. Cada vez que me enfrenté a un fracaso, algo dentro de mí se encendía con más fuerza. Comprendí que el fracaso no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva oportunidad para aprender, mejorar y crecer. Esa mentalidad fue la que me permitió convertir el dolor en energía, la tristeza en determinación, y la duda en confianza. Descubrí que, en esos momentos difíciles, tenía en mis manos la posibilidad de reinventarme y de demostrar que, a pesar de los contratiempos,
mi espíritu era invencible. Hubo una temporada en la que, tras una dolorosa derrota en una final muy esperada, me sentí devastado. Las críticas, las miradas de decepción y el silencio ensordecedor de una afición expectante pesaban más que cualquier trofeo. Fue en ese instante, en medio del desespero, que decidí que no me definiría por mis fracasos, sino por mi capacidad de superarlos. Esa derrota se transformó en una lección vital. Entendí que cada error es un maestro, y cada caída, una oportunidad para levantarse con más fuerza. Cambié mi forma de ver el fracaso. Ya no lo veía como el fin, sino como el inicio de un nuevo capítulo. Cada lesión, cada error y cada momento de incertidumbre se convirtieron en escalones que me impulsaron a alcanzar mayores alturas. Y es que, cuando aprendes a manejar el fracaso de forma constructiva, descubres que nada ni nadie puede detenerte. El secreto está en no rendirse, en levantarse una y otra vez hasta que la adversidad se convierta en un mero escalón en el camino hacia el éxito. Esta actitud no solo me ayudó a recuperarme de los momentos más difíciles, sino que también me permitió transformar cada experiencia negativa en una herramienta para crecer. Hoy, miro hacia atrás y veo que, sin esos episodios dolorosos, no habría desarrollado la fortaleza mental y el carácter que me definen. Cada tropiezo me enseñó a ser más humilde, a valorar cada pequeño logro y a entender que el verdadero triunfo reside en la capacidad de levantarse, sin importar cuántas veces caigas. Quiero que sepas que todos enfrentamos momentos difíciles. Nadie es inmune al fracaso, y cada uno de nosotros tiene sus batallas internas. Pero la diferencia entre los que se rinden y los que triunfan radica en cómo manejan esos momentos. Yo opté por ver el fracaso no como una señal de debilidad, sino como un llamado a ser mejor, a trabajar más duro y a demostrar que la adversidad no puede definir mi destino. Escucha con atención, porque esto que voy a decirte puede cambiar tu vida. El mundo no te debe nada. Nadie te va a regalar nada. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Puedes pasarte la vida quejándote de lo injusto que es todo, de lo difícil que es avanzar, o puedes hacer lo que yo hice. Usar cada obstáculo como un impulso en lugar de un freno. Mira, cuando empecé en el fútbol, no era el más fuerte, no era el más rápido, no era el mejor. Pero había algo en lo que nadie podía superarme. Mi mentalidad. Yo decidí que iba a ser el mejor, sin importar lo que los demás dijeran, sin importar cuántas veces cayera. ¿Sabes qué aprendí con los años? Que lo único que realmente importa es lo que tú crees sobre ti mismo. Porque la gente siempre va a opinar. Siempre va a haber alguien que te critique, que dude de ti, que te diga que no eres lo suficientemente bueno. Y te diré algo, esa gente no importa. Deja de enfocarte en ellos. Deja de darle poder a la opinión de los demás. Porque al final del día, cuando estés solo contigo mismo, cuando las luces se apaguen y el ruido desaparezca, la única voz que realmente importa es la tuya. Si tú crees en ti mismo, nada ni nadie te puede detener. Así que dime, ¿vas a seguir preocupándote por lo que dicen los demás? ¿Vas a seguir dejando que el miedo te frene? ¿O vas a decidir, de una vez por todas, que este es tu momento de cambiar? Porque esa es la diferencia entre los que sueñan y los que logran. Los que logran no esperan. Deciden. Actúan. No piden permiso. Elige hoy. Elige creer NTI. Llegamos al final de este recorrido, pero créeme, es solo el comienzo de tu propia transformación. Hoy quiero dejarte un mensaje claro, directo y lleno de verdad, como lo he vivido en cada paso de mi carrera. Porque la vida, al igual que el fútbol, se trata de seguir adelante, de levantarse después de cada caída y de tomar el control de tu destino. Durante estos minutos, he compartido contigo mis experiencias, mis luchas y las lecciones que me han permitido convertirme en el hombre y el atleta que soy hoy. Desde mis humildes comienzos en Madeira hasta los momentos decisivos en los que cada error y cada triunfo han forjado mi carácter, he aprendido que el poder de la mente es lo que define nuestro camino. Y ahora, tú también tienes en tus manos esa clave, esa herramienta esencial para que nada ni nadie te afecte jamás. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque conocer la respuesta no es suficiente. Saber cómo fortalecer tu mentalidad no sirve de nada si mañana vuelves a dejar que la opinión de otros controle tu vida. Tienes que aplicarlo. Tienes que tomar la decisión de que, a partir de hoy, nadie te va a detener. No esperes a que el momento sea perfecto. No esperes a que los demás crean en ti. Cree en ti mismo. Trabaja en silencio. Deja que tu éxito sea la única respuesta que necesites dar. Ahora, quiero que hagas algo. Si este mensaje te ha servido, si en algún momento de este vídeo te has sentido identificado,
Si algo de lo que dije te ha hecho pensar diferente, compártelo. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Porque la mentalidad inquebrantable no es solo para mí, ni para unos pocos. Es para todos los que estén dispuestos a cambiar su forma de ver la vida. Y antes de cerrar, quiero dejarte con esta reflexión. Ahora tienes la clave para que nada ni nadie te afecte. Pero la verdadera pregunta es, ¿vas a aplicarla?